Bueno, gente, fíjense, se puede hacer comercio P2P con nuestras billeteras de Wally, Sin y todas estas cuestiones. Bueno, puede ser que sí. Puede ser que sí, hay una metodología, vamos a ver, vamos a sacar unas cuentas, vamos a verificar cuántas ganancias podemos obtener haciendo comercio P2P como alternativa a los bolívares. ¿Por qué? Porque recuerden que si operamos con bolívares, sumas muy altas, muy grandes, bueno, pueden prender alertas en los bancos y todas estas cuestiones. Entonces, para evitar estas molestias o estos límites, para cuando ya lleguemos a un límite en los bancos, podemos alternar con estas billeteras de una u otra manera. Entonces vamos a verificar más o menos cuánto podemos estar ganando con estas billeteras, un aproximado, sacando cuentas y todo, ¿bien? Entonces, bueno, sin más nada que decir, empecemos. Bueno, fíjense, si nos venimos aquí a la plataforma de Binance, específicamente vamos a operar con la tarjeta Wally. Vamos a colocar la tarjeta Wally como referencia. Puede ser Wally, puede ser Zinli, algunos utilizan FaceBank, bueno, todo este tipo de tarjetas. Yo voy a poner Wally porque es la tarjeta que más utilizo y la he utilizado muchas veces y bueno, de verdad que es bastante práctica. Entonces, bueno, fíjense, primero que nada vamos a colocar USD Wally, ¿verdad? Vamos a crear anuncios de compra y venta, pero con las billeteras, este tipo de billeteras, no con bolívares. Obviamente, para crear un anuncio con la billetera de Wally ya tenemos que tener la billetera cargada o recargada. Esto lo hacemos con bolívares, compramos USDT en la plataforma de Binance y con los USDT los enviamos a Wally. Y de esta manera recargamos nuestra billetera de Wally sin problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer la diferencia en cuanto a la compra y a la venta con la billetera de Wally. Vamos a seleccionar, no sé, el cuarto anuncio. 1, 2, 3, 4. 1.001. Entonces vamos a copiar aquí. Para la compra, ¿verdad? Es 1.001, ¿verdad? ¿Por qué para la compra? Porque recuerden que cuando nosotros vamos a crear un anuncio nos tenemos que ubicar en los anuncios de venta. Así se va a hacer, pues nosotros vamos a crear el anuncio para la compra. La otra persona es la que nos va a vender, pues vamos a decirlo así. Y para la venta nos metemos aquí en compra, 1, 2, 3, cuarto anuncio, 1.016. Entonces colocamos aquí V de venta 1.016. Ok, aquí está, 1.016. Para la compra 1.001 y para la venta 1.016. Aproximadamente estos van a ser las tasas, los valores que vamos a colocar nosotros en nuestros anuncios. Esto es un aproximado. Esto varía mucho constantemente a toda hora. Mira, ahorita son casi las 3 de la mañana. Pero en el día se mueve también bastante, ¿entiendes? Obviamente se mueven hasta más. Ciertas horas, pues. Pero bueno, ya tenemos para la compra 1.001 y para la venta 1.016. Esto es por $1. ¿Qué va a ocurrir? Cuando nosotros operamos con bolívares, por cada $100, con bolívares venezolanos, cuando operamos con bolívares, por cada $100 nosotros podemos obtener una ganancia aproximada de 1.2, 1.5, por suerte 1.8, 1.7. Se puede, pues, pero es complicadito a veces. Pero por lo general las tasas de ganancia son de 1.2, 1.5, 1.7, puede ser. Eso es lo que vamos a ganar con bolívares, operando con bolívares, por cada $100 operando con bolívares y USD. Bien. Cuando operamos con dólares directamente con la billetera, vamos a ver cuánto vamos a ganar. Si nosotros multiplicamos el 1.01 por cada $100, obviamente aquí estaríamos haciendo $100.1 comprando. Estaremos gastando $100.1, 100,1. Y si hacemos lo mismo aquí, 1.016 por $100, los venderíamos. Estaríamos aquí gastando 101 vendiendo, perdón, 0.6. Bien, si nosotros establecemos esta diferencia, aquí tenemos 101.6 menos 100.1. La estoy haciendo aquí para que vean, eso es una suma súper sencilla. Estaríamos ganando por cada $100 $1.5 también. O sea, ¿esto qué quiere decir? Bueno, ojo, ya va. A esto hay que restarle por ejemplo, si es una compra de $100, si a una persona le compramos $100 y otro vendimos $100, o sea, una sola transacción, esto le restamos una comisión de menos 0.05 USD. Bien. Tenemos entonces ganándonos por esta transacción
$1.45. ¿Verdad? Esto es por $100. Esto es por cada $100. Bien. ¿Qué pasa aquí? Que aquí no vamos a tener problemas, que si los bancos que nos van a llamar, que mira, porque tú estás operando tanto dinero, porque esto, porque lo otro. No, aquí no vamos a tener ese tipo de problemas. Que operamos sin problema, claro, obvio. Tenemos que buscar los usuarios que tengan buena reputación, estén verificados, que ellos sean titulares, qué sé yo. Todo ese tipo de parámetros. Y estaríamos ganando por cada $100 $1.45. Entonces ustedes dirán, bueno, pero no es mucho, es poco. Ok. Pero si supongamos que con $100 y con bolívares estuviésemos ganándonos $1.2, si operamos con $100 con bolívares, bueno, aquí con BES son $1.2 y con Wally serían $1.45 por cada $100. Esto por cada $100, ¿verdad? Esto lo haríamos por cada $100. Esto es lo que estuviésemos ganando con cada una de estas dos partes, ¿verdad? Estaríamos ganándonos aproximadamente $2.65 por una ronda de $100, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Aquí tenemos que entonces mover el dinero. No nada más nos vamos a quedar con $100. Si podemos operar con más dólares, obviamente, fino. Entonces, en este caso, fíjense, ¿qué tenemos que tomar en consideración? En cuanto a los bolívares, tenemos que tomar en consideración que los bancos después de, yo diría que máximo $1.000, cuando mucho 2.000, pero como $1.000 más o menos, y no van a prender a las alarmas. Pero ya después de ahí, ya bueno, depende de su, como yo los he dicho en otros videos, de acuerdo a su perfil bancario, ahí ustedes van a ver si los bancos los van a molestar, mira, porque esto, entonces, si no, operen poco. Si usted es una persona que no tiene tanto capital, opere de a $100, $200, $300, $500. Si puedo operar a mí, bueno, opere sus 1.000 y ya. En un día, esto es por día. Operó en su día, listo. Terminó de ahí, ya listo. ¿Quiere seguir haciendo otra plática extra porque tiene tiempo, tiene disponibilidad, quiere hacerlo? Opere pues con Wally. Terminó con opere pues con Zinli. ¿Entiendes? Entonces lo va diversificando. Ya hizo una parte con bolívares. Haga otra parte con la billetera de Wally, otra parte con la billetera de Zinli, otra parte con la billetera de FaceBank. Y ya está, usted está diversificando varias alternativas. No se está quedando nada más aquí con bolívares, igual que los bancos. Ya usted agarró y operó. O sea, te tienen que entenderlo desde el punto de vista de la diversificación. ¿Por qué? Porque, o sea, yo se los pongo para que lo entiendan. Imagínense que yo operé esto y gané esto en una ronda de $100, pero esto yo lo hice fue con Banesco. Bien, pero resulta que yo también tengo mercantil. Entonces con mercantil también lo hice con mercantil y me gané $1.2 por cada $100. Bien, entonces ya tengo dos tipos de ganancias, una con Banesco y una ronda que hice con mercantil de $100. Estoy tomando en consideración nada más $100. Entonces lo hice con Wally también después, pero resulta que también tengo Zinli. Y con Zinli, más o menos, voy a poner el mismo monto como para hacer una comparación general. ¿Entiendes? Entonces supongamos que también tengo FaceBank y también lo pude hacer con FaceBank. Esto es, supongamos que teniendo varias cuentas. Vamos a quitar FaceBank para no exagerar. Vamos a ponerlo más común. Zinli, Wally, Banesco y mercantil, sin exagerar, para que no decir, no, claro, pero esto es porque tienes todas esas cuentas, no sé, no, bueno, sin exagerar. Wally, Zinli, Banesco y mercantil, ¿verdad? Esto me lo gané en un día, un ejemplo. Con Wally me gané 1.45, con Zinli me gané 1.45, esto es ganancia, ya esto es ganancia quitándole las comisiones. Con Banesco me gané 1.2. Y con mercantil me gané 1.2 operando con bolívares, $100 nada más. En total, por $100 que compré y vendí con Wally, con Zinli, con Banesco y con mercantil, una ronda de $100, 100 Wally, 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí, me gané $5.3 en esas rondas y prácticamente no desgasté tanto las opciones, sino Banesco nada más utilicé 100, mercantil solamente utilicé 100. Yo puedo llegar a operar con Banesco, inclusive, esto es ya exagerando y usted diciendo, bueno, pero esto es una exageración. Bueno, vamos a exagerar un poquito aquí para que más o menos entiendan un poquito lo que les quiero decir. Si operamos con Banesco los $1.000, los $1.000,
sería 1.2 por 10, que son 10 veces, ¿es decir? $1.000. Serían $12 aquí, ¿verdad? $12 aquí. Si hago lo mismo con mercantil, serían aquí $12 aquí también. Estoy nada más moviendo 1000 en Banesco y 1000 en mercantil, 12 y 12, ¿verdad? Un ejemplo. Con Wally y con Zinli movería también 1000, pero aquí vamos a enseñar, decirles algo importante. Aquí moví 1000, son $14.5 aquí, y aquí son $14.5, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una cuenta aquí rápido, pero van a entender algo también después que se los voy a explicar, porque yo no me quedo con nada, yo todo se los explico con los pros y con los contras. Fíjense, Banesco son 12 más 12 de mercantil, estos son por cada $1000. Ya van aquí $24, ¿verdad? Le sumo 14,5 de Wally más 14,5 de Zinli. Aquí están, $53. Listo. Fácil, difícil. Tienen que hacer unas cuantas operaciones, unas transacciones, todo eso. Las comisiones aquí van a variar, las tasas van a variar. Esto no es tan así, tan preciso como yo los estoy explicando. Simplemente esto es algo muy rápido, muy agresivo para que más o menos entiendan. ¿Qué es importante aquí? Veanle esto. Si ustedes se meten en la IA de Gemini y le preguntan aquí a la inteligencia artificial cuánto es el límite de Wally, esto es porque no me metí en la aplicación sale en los términos y condiciones, ahí le explican a uno los términos y condiciones, pero algo muy somero aquí dice, en Wally, fíjense, el límite mensual, esto es mensual, para las transacciones con Wally es de $3000, es decir que yo no me puedo, obviamente todos los días, con Wally yo no puedo operar $1000, ya por aquí ya saben que no se puede hacer diariamente $1000, ¿ven? Pero es una alternativa, pueden hacer $100, 200, $300 hoy, mañana pueden hacer 100, pasado pueden hacer 200 más, después 100, después 200 y así. Lo importante es que no se excedan de los $3000. El límite de $3000 se aplica a la suma total de transacciones realizadas con la billetera y la tarjeta prepaga en un mes calendario. ¿Bien? La recarga, no hay costo adicional por la recarga de la billetera hasta alcanzar el límite de $3000. O sea, te pueden recargar hasta $3000. Como le digo, hoy 100, mañana 100, 200, 300. Lo importante de esto es que vayan alternando. Vayan alternando por aquí, por allá. Bien, esto es importante que lo sepan. En Zinli no recuerdo los montos porque yo Zinli no lo utilizo casi, prácticamente ni lo uso. Muy poco. ¿Qué pasa? Es importante que sepan esto con Wally porque obviamente no van a poder operar más de $3000. Pero pueden ir diversificando. En un día que hayan operado mucho con sus cuentas bancarias en bolívares, hayan operado mucho, bueno, ustedes sencillamente quieren seguir operando, ustedes se van a su billetera. Vamos a operar con Zinli, con Wally, inclusive, mejor aún, inclusive hasta de esta manera ustedes pudiesen de una u otra manera ofrecer recargas. Hay personas que no saben utilizar vainas, no se les cuesta, se les complica, es algo un poquito sofisticado para ellos. Ustedes le ofrecen recargas, porque obviamente todos los servicios, todas las cosas, todos los beneficios se pagan. Entonces ustedes le pueden ofrecer unas recargas. Mira, yo recargo Wally, recargo Zinli y ponen una comisión. Mira, yo recargo a tal porcentaje. Lo pueden hacer, eso lo pueden hacer. Y con eso y de esa misma manera van a tener obviamente mayor ganancia de esto que está aquí, del 1.45 por dólar. Van a tener mayor ganancia porque ya le están cobrando a esa persona un porcentaje y encima están utilizándolo como comercio P2P para tener mayores ganancias. De hecho, inclusive con Wally pudiesen llegar hasta ganarse hasta 3, 4, 5 dólares, ¿entiendes? Por cada $100. Yo creo que hasta más. Si se ponen a hacerlo tipo recargas, ¿no? Recargo Wally y eso, pues gana mucho más porque esa gente, como dicen por ahí, le parte el brazo a cualquiera. Bueno, de esta manera pueden operar con Zinli y con Wally alternadamente. No quiere decir que van a operar siempre con esas billeteras, pero pueden utilizarlas de una u otra manera, por lo menos mientras que no exceda el límite mensual. Pueden utilizarlas para tener ciertas ganancias alternándolo con Banesco y Mercantil. Así como Banesco y Mercantil, por ejemplo, igual que los otros bancos, ustedes no pueden operar $3,000, $4,000, $5,000 porque lo van a llamar y bueno, no, su rollo. Lo mismo pasa con Wally y Zinli, lo único que aquí no lo van a llamar, aquí sencillamente no lo van a dejar operar más, o sea, por lo menos en un mes. El próximo mes
se le reinician los $3,000 otra vez. Bien. Entonces, bueno, señores, sí se puede operar. Otra cosa importante, sí se puede operar con Zinli, con Wally, con este tipo de tarjetas, hacer comercio P2P, pero hay que buscar ofertas también. ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué les recomendaría yo? No nada más se queden con Binance. Binance es una excelente plataforma, yo la utilizo muchísimo, es una excelente plataforma, es muy completa, pero también es muy sofisticada. Para las personas que no saben mucho, Binance tiene, bueno, si ustedes se ponen a ver, Binance tiene cualquier cantidad de opciones, cositas aquí, allá, detallitos, que la gente se va a enredar un poco, se va a enredar muchísimo, mejor dicho. Entonces, bueno, no se queden nada más con Binance. Ustedes pueden buscar esa misma opción, estando en Venezuela, de Wally, por ejemplo, lo pueden buscar en la plataforma que se llama Bybit. Bybit también es una plataforma igualita, es muy, van a decir que es la copia exacta de Binance, pero Bybit es muy parecida a lo que viene siendo Binance. Entonces, si ustedes ya conocen Binance, vamos a colocar aquí Wally para ver. Y fíjense, vamos a ver los precios aquí para la venta. 1.015 en Binance. En Bybit para la venta, para crear un anuncio, 1.020, 1.098, no, te se volvió loco. 1.019, 1.020, 1.098. Lo que pasa es que en Bybit el volumen es menor. Si se dan cuenta, hay una sola página, hay 4 anuncios nada más, de los cuales uno es promocionado. Mientras que en Binance, bueno, se pueden ver la cantidad de anuncios que hay y la cantidad de páginas que hay. Así que el volumen en Binance es extremadamente mayor. También pueden buscar una plataforma como OKEx, que también es muy parecida a Bybit, es muy parecida a Binance. Tienen la misma metodología de funcionamiento. Tienen tarjetas, funcionan con bolívares. Todas estas plataformas funcionan con bolívares. Pero en este caso no tenemos pago USDT. Fíjense que no tenemos opciones para vender. Hay compra, hay un solo anuncio. El problema de esta plataforma es que los volúmenes son un poco menor. Para bolívares sí es un poquito mayor. O sea, si se mueven para bolívares, no es tanto como con Wally y estas cosas. Para bolívares sí hay un poco más de anuncios, obviamente. Pero bueno, pueden utilizar, alternar, buscar precios diferentes, comparar en diferentes plataformas. Pero también pueden utilizar, como les dije, bolívares y estas billeteras. Entonces se puede hacer comercio P2P, señores. No es una mentira, no es nada falso. Se puede hacer comercio P2P, se puede alternar, se puede ganar algo más. Y si te puedes dedicar a esto y tienes tiempo suficiente para hacerlo y disponibilidad, te lo recomendaría que lo hicieras porque te va a ir muy bien si lo sabes hacer de forma inteligente y vas a estar tranquilo. Bueno, si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, déjamelo en los comentarios. Y bueno, si te ha gustado este video y has llegado hasta esta parte del video, recuerda suscribirte al canal, regálame un fuerte like, dale a la campanita y bueno, mi nombre es Jesús Orlando y bueno, yo me encargo de brindar información de plataformas de emprendimiento, de criptomonedas, herramientas, aplicaciones, muchas cuestiones que sirven no nada más para el mundo de las finanzas, sino para el mundo del emprendedor como tal. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.